Estamos tratando de llenar ese espacio. Vamos a tratar de ser breves y concisos para poder de esta manera llevar el mensaje que es muy necesario siempre en nuestra vida. El ser humano está compuesto de tres partes: es espíritu, alma y cuerpo, y cada una de esas partes requiere de atención. Si solamente ponemos atención al cuerpo o solamente ponemos atención al alma, siempre tendremos algo que esté incompleto. Pero cuando nosotros entendemos que somos espíritu, alma y cuerpo, entonces nosotros podemos de esa misma manera mejorar las áreas deficientes de nuestra vida. Hay una evidencia por ahí entre los médicos de que hay problemas de salud que tienen que ver con problemas del alma, emocionales. Hay problemas espirituales, hay problemas físicos. Entonces hoy estaremos otra vez tocando el tema que nos ha estado ocupando durante los días anteriores, los domingos anteriores, como lo es la doctrina acerca de Dios. La doctrina acerca de Dios. Muchas veces nosotros nos estamos preocupando o preguntando por qué razón estamos en problemas, por qué razón nos encontramos en situación de crisis en este tiempo. Voy a pedir que abran sus Biblias a Romanos capítulo 1 y vamos a aprender algunas verdades interesantes que nos dice este pasaje. Hemos hablado en el pasado, hemos hablado acerca de la teología sistemática. Hemos hablado de cuál es el propósito de la teología sistemática. Hemos hablado de que la teología es un estudio acerca de Dios. Y cuando nosotros estamos hablando acerca de teología, estamos hablando acerca del estudio acerca de Dios. La teología sistemática se encarga de buscar en las Escrituras todas las verdades bíblicas acerca de Dios y sus obras, presentándolas de una forma organizada. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? La Biblia es que conozcamos a Dios, ese Dios que muchos niegan que existe. También encontramos que la teología sistemática tiene como propósito ordenar la enseñanza acerca de Dios de una forma lógica y resumida, formar el carácter del creyente para que llegue a ser un cristiano. El proceso que encontramos en la Biblia para llegar a ser un cristiano. Quizás usted está preguntándose en este momento, entonces, ¿yo qué soy? Bueno, si usted ha conocido a Cristo como su Salvador, usted es un hijo de Dios. Usted tiene que pasar a ser un discípulo para que posteriormente la gente pueda mencionar que usted es un cristiano. El proceso es simple. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si usted ve en Mateo capítulo 28, verso 19, Jesús dio la instrucción de que hiciéramos discípulos. Y en Hechos capítulo 11, verso 26, nos da una información importante. Dice que se congregaron ahí por mucho tiempo y enseñaron a muchos. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue la gente la que llamó a los discípulos cristianos. Fue la gente la que dijo que ellos eran como Cristos pequeños. Es tu carácter quien demuestra lo que tú dices ser. No basta con que tú digas que eres algo si tu vida no está reflejando. El propósito de la teología sistemática es llevarte a ese crecimiento hasta que llegues a ser ese reflejo de Jesús. Pero también es producir servicio del cristiano, testificar de Cristo, que es evangelizar, también aconsejar bíblicamente, dar consejos desde la perspectiva bíblica y no desde la psicología o desde la perspectiva personal. Enseñar bíblicamente. Cuando vamos a enseñar en la iglesia tenemos que enseñar la palabra de Dios, explicar la Biblia claramente para que la gente pueda entenderlo. También establecer iglesias maduras, iglesias que
están tomando correctas decisiones. Hemos estado hablando de la teología sistemática porque proclama la existencia de Dios a un mundo que lo niega rotundamente. Es difícil verlo de esa manera, pero vamos a estudiar un poquito lo que nos dice el libro de Romanos, y voy a invitarles a que ustedes abran sus Biblias. Tiene ahí, tome su papel y lápiz, y usted haga un estudio personal para que después pueda compartirlo con otras personas. Romanos capítulo 1, hay una situación que es interesante. Empezando desde el versículo 18, el apóstol Pablo había escrito a los romanos y él está revelando algo que es vigente hasta nuestro tiempo. Cuando la relación del hombre no es de acuerdo a la voluntad de Dios, indudablemente que el hombre va rumbo al fracaso. El matrimonio fracasa sin Dios, los negocios fracasan sin Dios, la salud fracasa sin Dios. Romanos capítulo número 1, el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo el apóstol San Pablo cuando está diciendo esto? Se lo vuelvo a repetir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad a la que se está mencionando? Lo menciona en el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios está revelando en su palabra una cosa muy importante. La verdad a la cual está haciendo alusión el apóstol San Pablo es justamente a la verdad de la existencia de Dios. Él menciona lo siguiente: las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo. El Salmo 19, el versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Alguna vez me han preguntado, pastor, cómo puede usted comprobar la existencia de Dios? Alguien dijo una vez: el jarro revela al alfarero. Cuando nosotros vemos la creación, no podemos pensar que se hizo de la nada, aunque algunos así lo piensan. Ya estaremos hablando un poquito de esas filosofías que hoy en día están en boga, negando la existencia de Dios. No hay una excusa que nosotros podamos tener para negar que Dios existe. No podemos ni siquiera nosotros pretenderlo. Dice el Señor en su palabra, dice: pues habiendo conocido a Dios, aquí tenemos el segundo problema. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra de Dios. Ahora aquí tenemos el segundo caso. Una vez que nosotros negamos la existencia de Dios, aun cuando podemos ver su creación y no podemos explicarla, dice la palabra de Dios que entonces nosotros nos envanecemos en nuestros ¿qué? En nuestros razonamientos, en nuestra forma personal de pensar. Ahora aplicamos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros experimentamos. Muchas ocasiones nosotros estamos viendo esa problemática en la actualidad. Hoy en día todo está desarrollándose como lo sentimos, como lo pensamos, como creemos que es mejor, pero estamos dejando de lado la obediencia o de lado el absoluto de la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón por la que hemos llegado a este punto? Cuando nosotros llegamos a este punto, dice la palabra que llegamos al punto llegamos a ser necios. Ahora nos convertimos en necios. ¿Quién es un necio? Bueno, una persona que es terca, aun cuando se le pueda demostrar las cosas, no lo van a entender. Me llama mucho la atención que cuando Cristo estaba en la cruz, había gente que le gritaba: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Escuchando un día a algún predicador, él mencionaba: aun si Cristo se hubiese bajado de la cruz, la gente no habría creído en él. Se hace necio.
y el corazón se entenebrece. Pero luego pasamos al tercer problema. Cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Aquí tenemos tres consecuencias claras que menciona el apóstol San Pablo, que menciona el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo, que ocurre cuando el hombre no reconoce la existencia de Dios, pero del Dios bíblico, porque es posible que inclusive usted tenga su propio Dios. Hay personas que se han construido su propio Dios. Quizás tú estás teniendo en este momento, has construido tu propio Dios. Un Dios que se sujeta a tus caprichos, un Dios que se sujeta a tus pensamientos, un Dios que se sujeta a tus intenciones. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en él hay. El Dios que hizo todo esto está en control de la situación y requiere de nuestra obediencia. ¿A qué verdad se refiere el versículo 28 del capítulo 1? Simplemente a la verdad de la existencia de Dios. A la verdad de la existencia de Dios. Ahora, debemos de considerar algunas cosas. Hay 7 teorías falsas acerca de Dios. La primera de ellas es el ateísmo. La segunda de ellas es el agnosticismo. La tercera de ellas es el deísmo. La cuarta es el panteísmo. Una quinta sería el politeísmo, el dualismo y finalmente el relativismo. Es solamente algunas. Estoy mencionando solamente 7 de ellas para poder entender por qué el mundo le es imposible o le es difícil creer en la existencia de Dios. Porque hay una serie de falacias, de teorías que se están vertiendo cada vez más en el mundo. Estas teorías son tan antiguas, pero aún así son la base del pensamiento moderno de nuestros tiempos. Salomón lo dijo muy bien: no hay nada nuevo debajo del sol. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Esto lo dice Eclesiastés capítulo 1, los versículos del 8 al 10. No hay nada nuevo debajo del cielo. Estas ideas que han estado en el pasado han renovado. Yo recuerdo que hace unos 20 años atrás, mientras yo predicaba en algún lugar, alguien me preguntó qué pensaba acerca del comunismo. Yo le decía, una de las cosas que yo creo que van a renacer al final de los tiempos es justamente esa ideología, esa forma de pensar. Y hoy en día lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo a través de un comunismo, un marxismo cultural. Una serie de ideologías que se están esparciendo por toda la faz del mundo, y de alguna manera Dios está respondiendo también de la misma forma. Primero vamos a advertir lo que Juan decía, el apóstol San Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto lo enseña la Biblia claramente. Esto obstruye nuestra relación personal con el Señor. Esto nubla nuestra vista para que podamos reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas. Y estoy hablando a aquellos que ya conocemos del Señor. Cuando nosotros ya conocemos del Señor, en la carne, el mundo y Satanás están conspirando todo el tiempo para desviarnos y descarrilar nuestra vida espiritual. Pero también está nublando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Eso dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El diablo, con sus aliados del mundo y la carne, están negando la existencia de Dios. Como consecuencia hemos traído necedad al corazón, y como consecuencia estamos también transformando al Dios omnipotente en un Dios maleable, en un Dios que podemos manejar. Terminaremos finalmente con el capítulo 1 de Romanos diciendo que esto también traerá problemas a largo plazo en la humanidad. Pero vamos a ubicarnos un poquito en cuanto a qué le ocurrió al hombre. ¿Qué le hizo tanto daño? Dice que no glorificaron a Dios, no le dieron gracias.
Por lo tanto, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció, es decir, se oscureció. Eso lo podemos ver en la actualidad. A lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Hoy hay una sociedad que tiene contravalores. Parece que contra todo aquello que está establecido queremos romperlo porque no se ajusta a nuestra forma de pensar. Hoy en día los papás de nuestros papás son amigos, hoy en día los esposos son solamente compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un entenebrecimiento en el corazón. Hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hemos creado nuestro propio Dios. Esto es lo que nos está haciendo daño. Esto es lo que está lastimando nuestro corazón y que por lo tanto también está dañando nuestra sociedad. Vamos a analizar rápidamente algunas de las teorías falsas. Primero tenemos el ateísmo. Primero vamos a explicar un poquito lo que es una teoría. Una teoría, según lo explica la palabra teoría, cuando es utilizada en un contexto no científico, implica que algo no ha sido probado o que es especulativo. Sin embargo, en el lenguaje científico, una teoría es una explicación o un modelo basado en la observación, en la experimentación y en el razonamiento. Especialmente una que ha sido probada y confirmada, dice por ahí esta definición, como un principio general que ayuda a explicar y predecir un fenómeno natural, como por ejemplo la evolución. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Sir Isaac Newton. Una teoría entonces es utilizada para experimentar, pero también para razonar. Y dice la palabra, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No que sea mala la ciencia. Algunos dicen que la ciencia y la religión están, o la ciencia y la Biblia están en contraposición. No, la ciencia explica cómo fue y la Biblia explica para qué fue creado. La ciencia puede explicar cómo está la conformación de mi cuerpo, pero la Biblia me dice cómo debo rendir mis miembros al Señor. No está peleada la ciencia con la Biblia. La ciencia es una aliada de la Biblia. Ahora, una teoría científica está basada en la observación, experimentación y el razonamiento, pero es especulativa. Especulación es expresar o sostener algo que no está aún totalmente comprobado. Por eso es una teoría. Ahora, el ateísmo sostiene que Dios no existe. Niega la existencia de Dios, sostiene que no existe. Y esto llega a ser un contrasentido. Si Dios no existe, ¿por qué podemos ponernos en contra de algo que no existe? Vuelve a decir la Escritura, su necio corazón fue entenebrecido. Envaneciéndose en sus razonamientos, su necio corazón se entenebrece. Entonces, si Dios no existe, ¿por qué peleamos con Él? La realidad es que Dios existe y tratamos de evadir esa responsabilidad. El ateísmo obviamente tiene 4 herramientas que están funcionando a la perfección en la actualidad. Políticamente es el comunismo o socialismo. Desde la filosofía tenemos el humanismo, que enseña que el centro del hombre, el centro del universo es el hombre mismo. Sociológicamente tenemos el materialismo. La gente está desesperada por obtener bienes. Cuando Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Pero también tenemos la teoría de la evolución, con la cual intentamos por todos los medios sacar a Dios de la escena. Hoy en día hemos quitado la oración de las escuelas, se ha quitado la lectura bíblica de las escuelas, hemos quitado todo eso simple y llanamente porque queremos borrar a Dios de la esfera del hombre. Estamos cambiando al Dios vivo por un Dios que nos convenga a nosotros. Y hemos hecho de la ciencia también un Dios. Ahora, cuando nosotros hablamos del comunismo, este sostiene que no debe de haber gente pobre. Sin embargo, Salomón declara varias razones para que la pobreza reine en la vida del hombre. Muchas veces hay pobreza por pereza. No solamente hay pobreza por que la gente no ha repartido correctamente las riquezas. Miren lo que Proverbios capítulo 6 nos menciona de una manera muy interesante. Dice el versículo
10 y versículo 11 del libro de Proverbios, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar con un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. No solamente es un problema de la sociedad, es un problema de la actitud del ser humano. Dios habla y protege a los pobres. Hay personas que realmente son pobres porque no tienen ni un bocadillo de pan para llevar a su boca, porque no tienen las oportunidades necesarias, es verdad. Pero si usted ve el capítulo 13, versículo 18 de Proverbios, dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. No siempre la pobreza es un resultado de injusticia social, a veces es un problema de actitud. El comunismo dice: no, todos son pobres, entonces todos tenemos que ayudarles a ellos. La Biblia sostiene que debemos nosotros ayudar al que tenga necesidad. La Biblia enseña en su palabra que si nosotros tenemos en la mano algo para ayudar y para dar a la gente y no lo hacemos, entonces somos responsables de evadir una responsabilidad. Pero voy a dejar un poquito de lado eso para pensar un poquito en la otra herramienta que tiene el ateísmo, el humanismo. El humanismo sostiene que lo más importante es el razonamiento humano. Sin embargo, los resultados de ellos son evidentes. Su razonamiento está entenebrecido por la necedad, según Efesios capítulo 4, versículo 18. Hay una necedad en el corazón. ¿Cómo es posible que yo pienso que voy a resolver el problema matrimonial que tengo yéndome a la cantina? Estoy tomando una decisión equivocada. ¿O cómo es que voy a satisfacer una necesidad económica robando o siendo deshonesto que me llevará finalmente a la cárcel? Estamos actuando neciamente. Solo volteamos a ver a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que necesitamos una reeducación. Necesitamos volver al esquema de Dios. Necesitamos volver a lo que Dios enseña en su palabra. El materialismo jamás va a resolver la problemática nuestra. La cantidad de bienes solamente nos va a hacer desear más bienes. Por eso es que el materialismo, juntamente con la evolución, no van a traer una solución al problema del hombre. Luego tenemos el agnosticismo, que es siempre confundido con el ateísmo. El agnosticismo enseña que es imposible saber si Dios existe, porque no hay manera en que podamos nosotros comprobarlo. Piensa que los asuntos de fe no son confiables, pero es muy interesante y ahorita vamos a ver algún detalle de eso. El agnosticismo dice: los asuntos de fe no son confiables, y quiero que grabe esa frase en su cabeza. El agnóstico dice: los asuntos de fe no son confiables. Lo que no reconoce es que la ciencia misma es asunto de creer, y eso es fe también. Hay un video que por razones de tiempo no puedo pasar esta vez, porque el tiempo se lleva aproximadamente 30 minutos, pero vamos a pasarlo en algún momento y vamos a poner el link por ahí con nuestro hermano Julio para que puedan verlo. Eso está en el YouTube. La ciencia es un asunto de fe, pero vamos a continuar. La ciencia requiere que usted confíe en ella. Por ejemplo, ¿cómo es posible que usted pueda corroborar cosas que pasaron hace millones de años? Usted no estuvo ahí, usted no lo vio, usted no es testigo presencial. Entonces usted tiene que creer en eso que le están diciendo. Hay personas que les pregunto qué cree acerca de determinada cosa y me dicen: bueno, lo leí en el libro tal y entonces lo creo. Usted no es testigo presencial, tiene que creer en lo que está diciendo ese libro. ¿Por qué yo no puedo creer en el libro de Dios, que es la palabra de Dios? ¿Por qué no puedo creer en ello? De la misma manera que puedo creer en el libro que está escribiendo el Dr. Collins acerca del genoma humano, yo puedo confiar en lo que Dios dice en el Salmo 139 acerca de mi embrión vieron tus ojos, dice la Escritura. La ciencia también requiere de fe. Luego tenemos el deísmo. Sostiene que Dios existe y que es el creador de todas las cosas, pero niega que se haya revelado personalmente o que se le pueda conocer y adorar. Cree que Dios hizo el mundo, estableció leyes que lo regularan y luego lo abandonó. Una tercera cosa que cree el deísmo es que Dios no se interesa en las criaturas. Pero todo esto es fácilmente refutado en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, verso 17, dice que el mundo subsiste gracias a Cristo.
En Juan capítulo 3, verso 16, dice que Dios está interesado en el hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Perdón. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Permítame. Sigue dando oportunidad al hombre para que se pueda arrepentir. Entonces, vemos que Dios no ha abandonado a su creación. Dios ha estado... A ver, ¿estamos ahí? Okay. Dios ha estado preocupado por el mundo, lo sigue sosteniendo, está preocupado por la salvación del hombre, pero también sigue dando oportunidad al hombre para que pueda venir al conocimiento de Cristo. 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que el hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Por eso ha puesto un solo mediador, que es Jesucristo. Entonces, Dios desea la salvación. Aquí tenemos 4 aseveraciones que hace la Biblia. Número 1, Dios no solamente creó el mundo, sino que lo sigue sustentando. Número 2, Dios creó el mundo y está interesado en la salvación del hombre. Por eso envió a su Hijo, dándole oportunidad al hombre de que se arrepienta y venga al conocimiento de Cristo y pueda cambiar también el destino y el entorno de su vida. Cambia el destino, ¿por qué? Cuando usted entrega su vida a Cristo, Dios perdona sus pecados, le libera de la esclavitud del pecado y le da promesa de que estará en el cielo con Él. Pero también le da instrucciones cómo vivir en este mundo, cómo vivir en esta tierra. También le da esas mismas instrucciones. Entonces, vemos que Dios no es lo que el deísmo está diciendo. Dios creó el mundo y lo sigue sustentando. Luego tenemos también el panteísmo. Aquel que dice que todo es Dios y Dios es todo. No importa lo que tú pienses. No es un ser personal. El hombre no es responsable de sus actos, es una víctima. No existe el bien ni el mal, no hay reglas ni juicio venidero. El hombre es Dios, en otras palabras. Todo es Dios y debe de ser adorado. El panteísmo oriental cree que todo sale de Dios y regresa a ser Dios de nuevo. Esto a través de varias reencarnaciones. Esto es una idea bastante soñadora. En resumen, el panteísmo adora a la creación en vez de adorar al Creador. El politeísmo cree en la existencia y adoración de muchos dioses. Esto es lo que Pablo está mencionando en Romanos capítulo 1. Mire, vaya conmigo otra vez a Romanos capítulo 1 y vamos a releer otra vez el versículo número 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se formaron su propio Dios. A veces cuando pensamos en las personas antiguas, en los aztecas, en los toltecas, etc., vemos cómo ellos adoraban el viento, el fuego, el agua, y lo consideraban su Dios. Algunos mencionan esto con forma de risa, pero no estamos diferentes en este tiempo. Hoy en día hemos convertido a Dios no en el Dios del fuego, no en el Dios de la luna o el Dios del agua, sino que hemos convertido al dinero en nuestro Dios. Hemos convertido los placeres en nuestro Dios. El hedonismo se ha convertido en nuestro Dios. Hoy en día no escuchamos la voz de Dios porque no queremos sujetarnos a Él. En Romanos capítulo 1, el verso 21 lo dice claramente. Se envanecieron y se entenebrecieron. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Entonces el politeísmo es una consecuencia del razonamiento y entenebrecimiento del razonamiento humano. Ahora, el dualismo enseña que existen dos fuerzas opuestas que operan y controlan el universo, una buena llamada Dios y otra mala llamada Satanás. Son iguales en poder y se anulan entre ellas. En la nueva era se le conoce como el yin yang. Muchos lo ven como una imagen inocua. Sin embargo, en la Biblia encontramos que esto no es así.
Es verdad que existe un mal y existe un bien, y esto es por la naturaleza pecaminosa que el hombre tiene. El hombre decidió desobedecer las normas de Dios, así como en su momento Satanás decidió rebelarse contra el Señor y inoculó el mismo pensamiento en el ser humano. Hoy en día nosotros seguimos luchando contra eso, seguimos peleando contra Dios por las mismas razones que el diablo se rebeló contra Dios. Queremos ser también dioses. Detrás de todas las decisiones que tomamos, no llevamos nuestro matrimonio como Dios quiere, no llevamos nuestros hogares como Dios quiere, no llevamos nuestra vida como Dios quiere, porque nos hemos convertido en nuestros propios dioses. Y cuando Dios ha marcado una línea y nos dice qué debemos de hacer, cómo debemos de vivir, nosotros hemos rechazado esa verdad. Necesitamos volver al concepto de Dios. Necesitamos volver al concepto de Dios. Quiero terminar solamente recalcando las enseñanzas y el resultado final que nos menciona Romanos capítulo 1. Número 1. Cuando el hombre niega la existencia de Dios, cuando el hombre se resiste a ver a Dios, aun cuando conoce la creación, dice que el hombre se convierte en una persona necia. Y esa necedad entenebrece el entendimiento. Es la única manera que podemos justificar el tremendo mal que vemos en nuestra sociedad actual. Hoy en día vemos padres contra hijos, hijos asesinando a padres, violentando a los más pequeños, vemos injusticias contra las personas más vulnerables, lo vemos cada día, y esto no es más que la consecuencia de un corazón entenebrecido. Hoy en día la anarquía está tomando ventaja en cada condición de la sociedad humana. Nos hemos convertido en personas necias. Número 2, hemos cambiado al Dios de la Biblia por el Dios nuestro. Quizá tú mismo, tú que dices conocer a Dios, te has convertido en una persona que transforma a un Dios a tu medida, te has cortado un Dios a tu medida. No es el Dios de la Biblia. Hoy en día miramos muchas cosas terribles en la sociedad y Dios está cada día viendo la maldad, y como los tiempos de Noé, el Señor intervendrá en eso. La tercera cosa y el tercer resultado es que tenemos una serie de ídolos en nuestra vida. Pero mira las consecuencias. Y ya estoy terminando. Dice el versículo 24, Romanos capítulo 1, verso 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora mire cómo a eso ha afectado la sociedad de nuestro tiempo. Dice, estando atestados de toda injusticia, que es lo que estamos viendo en este tiempo, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, perversidad, cuando tenemos una inclinación perversa hacia lo incorrecto, avaricia, que se está manifestando en este tiempo de crisis, donde todos queremos tener lo necesario y nos olvidamos de los demás. Estuvimos viendo en algunos Psalms, en algunos lugares, estamos viendo ancianos que no podían encontrar lo elemental, mientras todos nosotros tratábamos de llevarnos lo más posible, y si no fuera porque las propias tiendas empezaron a limitar, racionar los productos, muchas personas vulnerables no hubiesen tenido lo necesario, y solamente los que han tenido más poder económico pudieron tener lo necesario. Estamos hablando de injusticia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, homicidios. Solamente veamos las estadísticas de los homicidios en nuestro tiempo. Hoy en día se habla de femicidios, hay homicidios, se habla de violencia contra las mujeres, hay violencia contra todos.
problema es social. El problema es espiritual. Nos hemos alejado de Dios. Tenemos que volver a Dios. Contiendas, el hombre vive compitiendo. Engaños, malignidades, murmuradores, detractores. Cuando vemos que alguien va caminando hacia lo correcto, queremos regresarlo, no podemos verlo. Y mire, lo vuelvo a recalcar: aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Este es el estado actual. Pero mire la sentencia final del versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso es necesario conocer la doctrina acerca de Dios, conocer su personalidad, conocer sus atributos, conocer quién es Él, y que nosotros nos sujetemos a su voluntad y no esperar que Él se sujete a nuestros caprichos y deseos. Mi hermano, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios crecer en el conocimiento de Dios. Él se revela a través de su palabra. Y usted, mi amigo, que no conoce a Cristo, o que es simpatizante del Evangelio, yo le invito en esta hora que usted analice su propia vida. Si usted tuviera que pasar por las puertas de la muerte en este momento, ¿dónde pasará la eternidad? Quizás usted está ahorita abandonado, sintiéndose que no puede hacer nada, que nada puede cambiar su vida. Yo le tengo una buena noticia: Cristo puede transformar su vida. Cristo puede hacer de usted una persona diferente. Solamente permítale que lo haga. Reconozca su pecado, arrepiéntase, ponga su confianza en Jesucristo, crea que Él murió por usted en la cruz del Calvario y ríndale su corazón. Y verá que Él hará por lo menos 4 cosas. Número 1, perdonará sus pecados, cualquiera que esto sea. Número 2, lo liberará de la esclavitud que el pecado le produce. Usted cree que puede dejarlo solo, pero no es así. Usted necesita ser libertado y solo Jesús puede libertarle. Tercero, Él le dará el poder del Espíritu Santo para que viva una vida diferente. Y 4, le dará una oportunidad de escribir una nueva historia. ¿Qué tiene que hacer? Reconozca su pecado, arrepiéntase, ponga su confianza en Jesucristo y ríndale su corazón. Usted dice: ¿por qué tengo que hacerlo? Primero, porque usted y yo y usted somos pecadores. Y por nuestro pecado no merecemos estar en la presencia de Dios. Merecemos la condenación eterna en el infierno, creas o no que existe. 3, necesitamos poner nuestra confianza en Cristo, porque nuestras obras y nuestra religión no pueden salvarnos. Es solo Cristo quien murió en la cruz y resucitó. Y número 4, necesitas invitarlo a morar a tu corazón y dejar que sea el Señor de tu vida. Yo te animo en esta hora que ahí en tu lugar, si tú no has entregado tu vida al Señor, ahí en tu lugar, ores a Él, le pidas que te perdone, le pidas que te salve, le pidas que te cambie, dile que estás cansado de esa forma de vivir y que deseas cambiar y deseas una vida nueva. Y Él hará una obra, un milagro en tu vida. Y entonces, una vez que tú rindas tu vida al Señor, serás como el ladrón en la cruz, que en aquel momento recibió la promesa exacta de Dios. De cierto te digo que yo estarás conmigo en el paraíso. Y a partir de ese momento, la muerte ya no será más un enemigo. La muerte ya no será más tu temor, sino que podrás decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo. El conocimiento de Dios, ampliar nuestra mente, nuestro conocimiento acerca de Dios, nos ayuda cada día a entender que es un ser de propósitos santos, puros, que quieren bendecirnos más que complicarnos la vida. Los mandamientos de Dios, mi hermano, usted que ya conoce al Señor, no son para complicarnos la vida, sino para cuidarnos de complicaciones en la vida. Que el Señor les bendiga de una manera maravillosa. Si usted ya conoce a Cristo, conságrese a Él, camine con Él. Y si usted no lo conoce, ríndase a Él y deje que sea su Señor
y su Salvador. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.